Entonces, vamos a escuchar ahora al doctor Maximiliano Cesoni, que es nuestro invitado de esta mañana. Max es médico psiquiatra, es prosecretario de APSA y es médico del Hospital Borda. Nos va a hablar de cibercapacitación. Buenas, se lo escucha bien, ¿no? Sí, Max. Perfecto. Bueno, voy a ir compartiendo pantalla. Felicitaciones, Roberto, muy buena presentación. Gracias, Maxi. Voy a poner pantalla completa. Y ahí vamos a arrancar. Con muchos puntos en común que ahora vamos a ver y después charlaremos un poquito entre cómo se está viviendo la capacitación y también la telepsiquiatría en este nuevo mundo. Pero bueno, para empezar, quería empezar con compartir una frase del libro Lo Viral de Jorge Carrión, que resume un poco algunos aspectos creo que de la jornada, más que solo la disertación. Dice: por la mañana, un virus desconocido, el 17 de noviembre de 2019, un virus desconocido entra en el cuerpo de un hombre de 55 años, cuyo nombre también desconocemos. Y por la tarde empieza el siglo XXI. Creo, iremos charlándolo, que hay un poco de eso en lo que va pasando en la capacitación, en todo, y lo que creo que nos atraviesa un poco en toda la jornada. Bueno, la pandemia del COVID ha sido un evento disruptivo que cambió nuestra vida cotidiana. Es uno de los cambios más evidentes que vimos fue la ruptura de rutinas laborales y escolares y vínculos sociales que esos espacios propician día a día. La pandemia transformó radicalmente nuestros hábitos y costumbres cotidianas. A nivel internacional, desde el punto de vista educativo, una de las medidas que se tomó para frenar la pandemia fue el cierre de las instituciones educativas, de todos los niveles. Y se garantizó, lo charlaremos un poquito, la continuidad por medio de actividades con educación a distancia. Esto ha supuesto una fuerte aceleración de un proceso que viene produciéndose en algunos lugares un poco más rápidamente, en otros más lentamente, desde aproximadamente hace 20 años, que es el desarrollo de diversos tipos de acciones e interacciones de un nuevo espacio social generado por Internet, que en esta situación de crisis nos ha resultado vital para nuestro bienestar mental. Pero bueno, antes de analizar un poco los cambios que nos trajo la pandemia a nivel educativo y de la capacitación, haremos una breve mención sobre el impacto que han tenido las pandemias en la educación a lo largo de la historia. Bueno, con respecto a la peste negra, en realidad desde la fundación las universidades han tenido que enfrentarse a pandemias devastadoras que han impactado su funcionamiento cotidiano. Y han sobrevivido y continuando con las misiones académicas, aún estando con puertas cerradas. En el siglo XIV, cuando la peste negra azotó a Europa, que mató a la mitad de la población, la mayoría de los estudiantes y profesores huyeron de las ciudades, de las universidades. Muchos regresaban al campo o a mansiones aisladas para evitar la pandemia. Las universidades en ese momento tuvieron que adaptarse a la nueva enfermedad. Y en el siglo XV, por ejemplo, los estudiantes de Oxford habían creado planes de escape informales para ir de la ciudad universitaria cuando llegara la plaga. Las mansiones rurales se habían convertido en lugares de reuniones oficiales para estudiantes desplazados. Allá en 1665, en el último brote muy importante de la peste en Gran Bretaña, en una semana habían muerto 7.000 londinenses, y en ese momento el rey Carlos II había impuesto reglas para detener la propagación. Que esas reglas eran el prohibir las reuniones públicas, incluso en ese momento los funerales estaban prohibidos, los extraños no podían ingresar a ningún pueblo
a menos que presentaran un certificado de salud. Y en ese momento se ordenó el cierre de todas las universidades. Un poco hay cosas que desde aquella época, a pesar de los siglos, hemos seguido utilizando en esta pandemia. Con respecto a la gripe española, en 1918, comenzó una epidemia de influenza en el corazón de los Estados Unidos. Antes de extenderse por todo el mundo y acabar con la vida de 50 millones de personas, el virus cobró un precio muy alto entre los adultos jóvenes y los sanos. La gripe española, como se la llamó en ese momento, a pesar de los probables orígenes estadounidenses, descendió rápidamente en los colegios y universidades de todo el mundo. En muchas universidades, la epidemia de influenza golpeó en pocos días y se extendió en gran parte de los estudiantes. En ese momento no se cerraron las clases, se siguieron dictando clases, como se ve en esta foto. Algunas se realizaron al aire libre, como se ve en la foto siguiente, incluso en algunas funcionaban barberías, incluso los gimnasios en algunas universidades terminaron convirtiéndose en puestos de enfermería improvisadas, donde estudiantes más avanzados terminaban haciendo de cuidadores. Y otra mención para destacar sobre las pandemias ha sido la del SARS en 2003. La epidemia del SARS provocó una interrupción temporal en la educación universitaria y en la formación de la residencia médica. Rotaciones que se habían cancelado o abreviado, se habían suspendido actividades. Y esto en Oriente, hay mucha bibliografía, después charlaremos un poquito, en Singapur sobre experiencias en ese momento. Y a partir de eso, ahora en 2020, cuando inició el COVID, en Singapur, las universidades pudieron realizar su transición de miles de cursos en apenas 12 horas. Ahora bien, vamos a charlar qué es la capacitación virtual. La enseñanza en línea se define como una educación, una formación ofrecida a individuos que están geográficamente dispersos o separados, o que interactúan en tiempos diferidos del docente, empleando recursos informáticos de telecomunicaciones. El coronavirus ha actuado como un catalizador, acelerando el proceso de transformación digital en todos los aspectos de nuestra vida. La utilización de las TICs, de las tecnologías de información y comunicación durante la pandemia, experimentó un desarrollo y expansión asombroso. La educación a distancia debe verse como un sistema completo que integra una amplia variedad de elementos para la cobertura curricular. Esto puede incluir clases, aprendizajes cara a cara, trabajo individual, grupal, entre otros. Brevemente, una breve mención. En 1996 la UNESCO publicó 4 pilares para la educación con la intención de para hacer frente a los retos de este siglo XXI. Consideraba que la educación debía asumir nuevos objetivos para el nuevo milenio. De esta forma, formuló los 4 pilares que eran aprender a conocer, que significaba poder adquirir instrumentos para la comprensión, o que el objetivo era llegar a comprender y a conocer y poder descubrir o crear nuevos conocimientos. Aprender a ser, que significaba adquirir capacidad para influir sobre el propio entorno, a través del desarrollo de la calificación profesional para el mundo de trabajo de cada una de las profesiones, aprender a vivir juntos, mediante la participación y cooperación con los demás, mediante la comprensión de las distintas formas de interdependencia y la comprensión mutua, y un aprender a ser, que significa desarrollar la propia personalidad como individuos y como profesionales, y aprender a ejercer una profesión de una determinada manera, personalizada, incorporando valores propios de la profesión y facilitando la responsabilidad personal. Ahora, ¿qué cambios nos trajo en la capacitación, en la educación, en la pandemia? Actualmente atravesamos una crisis académica sin precedentes. El COVID-19 sacudió los cimientos de nuestra sociedad. Se cerraron de un día para el otro
universidades y colegios en casi todo el mundo. La educación en línea se convirtió de repente en una norma académica. La pandemia nos planteó retos en la educación médica en pregrado, a nivel de la residencia y la capacitación de posgrado a nivel mundial. Cada sociedad pudo responder de acuerdo a sus posibilidades y necesidades con el fin de aprovechar esta situación como una posibilidad de aprendizaje para poder seguir con la educación. No tenemos antecedentes, no hay precedentes de que se tenga que interrumpir así, de la noche a la mañana, la educación médica en casi todo el mundo. Esto ha implicado profundos cambios logísticos de índole práctica de la situación previa. Ha cambiado el escenario del proceso de aprendizaje, es un reto de incorporar prácticas no habituales, innovadoras, adaptarlas, rediseñarlas, integrar los sistemas de forma sincrónica o asincrónica, que esto implicaba habilidades y competencias de las que no siempre disponíamos, ni el profesorado, ni el alumnado, ni los centros académicos. Ahora, ¿qué pasó un poco en la región, en toda Latinoamérica? La suspensión de las actividades fue extremadamente rápida. En cuestión de 6 días, casi la totalidad de la población en Latinoamérica, de estudiantes y docentes, se interrumpió. En Argentina se recomendó la suspensión de las clases presenciales a partir del 14 de mayo, unos días antes en algunas universidades empezaron a hacerlo. Y en números afectó aproximadamente en Latinoamérica a 23 millones de estudiantes de educación superior y a 1,5 millones de docentes en toda Latinoamérica. Bueno, para dividirlo un poquito, vamos a hacer algunas menciones de qué pasó un poco con el pregrado, qué pasó un poco con la residencia y qué pasó con el posgrado. Con respecto al pregrado, la primera respuesta en la mayor parte de las instituciones fue incrementar el uso de la educación e-learning, de la educación virtual, en especial con plataformas educativas en línea y videoconferencias. Algunas estrategias de estas ya venían implementándose en algunos lugares, más como sistema de apoyo a cursadas presenciales que como una educación real en línea. Para los ciclos preclínicos, esta puede ser una buena respuesta, pero presenta mayores retos y complicaciones en los ciclos clínicos, donde necesitamos esa práctica con el paciente, porque con la aparición de la pandemia, el estudiante pasó a ser un posible vector de infección, o también puede infectarse, sumado a los dramáticos cambios que se vieron en el modelo asistencial y en la práctica institucional. Fue necesario recrear nuevas formas de educación, combinando la educación y estrategias para poder amortiguar el impacto de este proceso. Esto ha significado un enorme desafío para los docentes, para los estudiantes, que ha tenido que producir esta transformación hacia el modelo a distancia. Esto es un algoritmo de un trabajo, como mencionaba, de una universidad de Singapur. Se ve poco, lo que plantea un algoritmo para futuras pandemias. Es un trabajo de 2009, recogiendo un poco de experiencias de SARS, que es un poco lo que fueron aplicando en la región. Con la pandemia de SARS y con otras que ha azotado los países asiáticos, les ha dado una mayor capacidad y mayor recurso para poder hacer frente a la actual pandemia. Con respecto a las residencias médicas no han sido ajenas al efecto de la pandemia del COVID que ha tenido en la educación mundial. Al igual que los estudiantes de grado, la necesidad de reducir las aglomeraciones en los hospitales ha provocado una disminución en la cantidad de residentes en sus sedes de rotación, muchas veces alternando días, muchas rotaciones que se estaban realizando en ese momento, algunas en el exterior, algunas en otros hospitales finalizaron, muchos espacios de encuentro de la residencia se virtualizaron. En algunos lugares, las supervisiones y actividades formativas se vieron resentidas,
ya que muchos profesionales que habitualmente se encontraban realizando tareas de supervisión y de docencia se encontraban abocados a las tareas asistenciales del COVID, o incluso muchas veces esos profesionales, esos colegas estaban contagiados o estaban de licencia por COVID. También se encontró una enorme oferta de capacitación por fuera de los espacios de residencia, que muchas veces fue a suplir esas faltas que hubo durante la pandemia. También ha habido situaciones de reubicación de residentes en sala de atención de los pacientes de COVID, aunque las especialidades no estén directamente relacionadas con el manejo de estos pacientes. Y por norma general, han asumido responsabilidades muy por encima de lo que se esperaba para ese año formativo. Con respecto a la educación de posgrado, lo que hemos visto, lo que hemos vivido todos, es que con la capacitación de posgrado, a medida que fue avanzando la cuarentena, empezó a proliferar una gran oferta de opciones formativas. Llegó a distintos lugares del país por medio de tecnologías virtuales, opciones que hasta este momento solo estaban limitadas a grandes ciudades, o que para acceder a ellas había que invertir en traslados, cancelar agendas, e implicaban una gran inversión económica muchas veces. En muy poco tiempo nos encontramos con una enorme oferta de lo más variada. Si bien al comienzo a muchos nos pasó que quisimos abarcar todos los contenidos que llegaban a nuestras manos, enseguida nos dimos cuenta que no íbamos a poder con esa tarea, iba a ser casi imposible. Una mención de lo que vivimos en APSA, que también es un poco el reflejo de muchas asociaciones, es que de la noche a la mañana tuvimos que virtualizarnos. Por ejemplo, el instituto de posgrado, de un día para el otro, las carreras de especialistas tuvieron que continuar de manera virtual, los cursos superiores de posgrado que había continuaron en esa dinámica. Hubo, como nunca antes había ocurrido, una enorme oferta de cursos virtuales. Este año hubo 13 cursos con casi 2.000 alumnos de todo el país, de algunos países latinoamericanos. Los capítulos han tenido una enorme producción como jamás hemos tenido. Nuestra práctica se enriqueció con la vivencia e intercambio de colegas de todo el país. Y una cosita más para comentar. Tuvimos algo inédito, algo impensado hace unos meses, un primer congreso virtual con asistencia de más de 6.500 personas. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de algunas ventajas y desventajas de la capacitación virtual. Al observar los beneficios del aprendizaje virtual, hemos observado que los formatos en línea permiten a los estudiantes un fácil acceso a los materiales educativos, incluido ha pasado conferencias internacionales, que de otra manera tal vez no podrían estar disponibles, una adaptabilidad a las horas de estudios, de trabajo, que habitualmente tenemos nosotros, la posibilidad de que sea autodirigido. Los estudiantes cuentan con la oportunidad de tomar un papel activo en su formación, sin limitarse únicamente a este hecho de ser receptor, una flexibilidad. Los estudiantes tienen acceso a la enseñanza, incluso que aquellos que no pueden acudir cotidianamente a clases por motivos de trabajos o distancias, la posibilidad de un trabajo colaborativo. Se motiva y facilita el trabajo en equipo apoyado por las tecnologías. Pero por otro lado, la capacitación virtual también impone algunas dificultades. Incluye algún aislamiento debido al cambio del entorno, de la escuela de medicina al entorno del hogar, la reducción de los intercambios con los compañeros, una mayor dependencia de los problemas de acceso ininterrumpidos a internet, y la incapacidad de definir límites entre el trabajo y el hogar, también alguna tecnofobia de algunos profesores, pero sin embargo todos estos formatos en línea, lo que uno veía como dificultad es que requerían a veces
una cierta infraestructura tecnológica que en muchas ocasiones no teníamos disponibles. Y otra cuestión de síntomas que ya la ha comentado muy bien es el tema de esta fatiga por Zoom que comentó Roberto, que es un síndrome que ha aparecido, que lo estamos presenciando todos en la atención con los pacientes y en la capacitación. Bueno, ahora vamos a hacer la pregunta interactiva para que contesten un poco todos. No sé si está ahí. Bueno, ¿cómo ha sido su experiencia durante la pandemia con la educación virtual? La idea es un poquito que respondamos todos y después en el momento de debate charlemos un poco. ¿Positiva, neutra o negativa? Esperamos unos segundos y cuando ya tengan resultados, ya veámoslo. ¿Tenemos resultados ya? Sí, doctor, ya mostramos los resultados. Dale, perfecto. %, positiva. Neutra un 19% y negativa un 1%. Bueno, interesante. Bueno, tomando ese dato y después vamos a charlar un poquito, voy a mostrar un trabajo. A ver. Es un estudio que se realizó en una universidad de Arabia Saudita, donde se entrevistó a 208 estudiantes, entre estudiantes y profesores de distintas generaciones, distintos grupos etarios, y los estudiantes de distintos niveles formativos, tanto de grado como de posgrado. El 70% de los encuestados en el estudio informaron una buena experiencia con el aprendizaje en línea, y la mayoría de los encuestados, el 76%, tenía intención de integrar la experiencia en línea obtenida durante la pandemia del COVID en sus estrategias de enseñanza y de aprendizaje. Bueno, para ir concluyendo, vamos a pensar en algunos desafíos para pensar la educación, la capacitación del mañana, cuando esta pandemia acabe. Una cuestión es el blended learning. Podemos definir el blended learning como un proceso de enseñanza y aprendizaje integrado y mixto, que integra la modalidad presencial con la modalidad online, aprovechando la naturaleza colaborativa y recurriendo a la utilización de TIC, de las tecnologías, para desarrollar los procesos formativos. Principales ventajas: es una formación presencial más corta, complementada con módulos y contenidos de la educación virtual. La alternancia en materiales pedagógicos y métodos utilizados típicamente en la formación presencial, formación online. La formación mixta facilita las tutorías al permitir que los alumnos contacten con los docentes muchas veces sin tener que recurrir al centro formativo. Sin lugar a duda, la educación no será la misma a partir de ahora. La modalidad mixta de enseñanza en todo el mundo viene ganando un espacio, y creo que con esta pandemia aquí también lo producirá, un espacio que se conservará en el futuro, cuando la pandemia haya finalizado. El escenario más probable es que se abra un abanico de nuevas propuestas orientadas a distintas demandas y necesidades sociales de formación. Resulta paradójico que sea la biología la que esté acelerando la digitalización del mundo. Un virus que afecta a los cuerpos y que se transmite con el contacto cara a cara, está multiplicando nuestra dependencia a los dispositivos. El coronavirus actúa como un catalizador, acelerando el proceso de transformación digital en todos los aspectos de nuestras vidas. Todos esos cambios suponen un salto cualitativo que en otras circunstancias hubiese llevado años. En los distintos niveles formativos, de la noche a la mañana, se produjo un cambio brusco e inédito en la forma de transmitir los contenidos. La pandemia
ha funcionado también como un lente, nos ha mostrado falencias de décadas de nuestro sistema sanitario y educativo. Las instituciones que mejor pudieron hacer frente a este desafío fueron las que contaron con equipo docente capacitado, alumnos que disponían de los recursos necesarios y una estructura y un sistema tecnológico preparado para dar servicios a todos los estudiantes y profesores. Todas estas situaciones implicarán un reordenamiento en el sistema educativo. Invertir en educación es invertir en futuro. Esta crisis global del COVID-19 nos está enseñando que la interacción humana sigue siendo un bien enormemente valioso. Esta crisis marcará un antes y un después en los usos y costumbres de los ciudadanos con respecto a las nuevas tecnologías. Lo aprendido durante estos días ya no se irá. Estamos en una transformación sociocultural muy importante en este contexto que nos obliga a apropiarnos de la tecnología e incorporarlas en nuestra vida cotidiana. Como otras veces en la vida, una tragedia nos ha servido de oportunidad para cambiar las cosas, para generalizar soluciones alternativas. En este caso, para mejorar la educación médica. Nos queda claro que el futuro de la educación en los profesionales de salud será diferente. El desafío será asegurarnos que la mejor de las lecciones que estamos aprendiendo ahora sobreviva para el futuro. Bueno, muchas gracias. Dejo de compartir. Muchas gracias, Max. ¿Cuántos planteos para pensar? Sí. Bueno, después lo vamos a charlar en el momento del intercambio y vamos a